Para hoy, viernes 8 de septiembre de 2023, tenemos la compañía de la doctora Astrid Elena Buitrago Sánchez, que ya es como de la casa. Máxime que Andrés es parte de nuestro equipo de trabajo permanente en muchas asesorías y muchas videoconferencias que nos dicta y nos ayuda para entender más todos los problemas del país. Y hoy, pues, estamos con usted de plácemes, Astrid. En este momento, pues, ya estamos conectados en Facebook y esto quedará luego en la web y será visto por muchas personas. Entonces, le agradecemos, como es nuestra obligación y nuestra costumbre, su participación. Sabemos que nos va a ilustrar muchísimo y aquí estaremos ojos y oídos atentos y despiertos para tomar nota y para hacerle las preguntas que sean del caso. El auditorio usted ya lo conoce, ha participado en nuestros eventos. Entonces no me extiendo más. Bienvenida, Astrid, a esta su casa y adelante. Bueno, muchísimas gracias por este espacio, por permitirme pues contarles una historia que me gusta mucho contar, se la cuento también a mis alumnos. Y pues y como estamos en el marco de los 100 años, pues muy agradecido con usted, señora Rosita, con usted, señor Luis Alberto, pues muchísimas gracias en este espacio pues que me abren y que nos abren a la academia para contarles un poquito de cómo es esa historia tan, como tan atropellada, pero cómo fue que llegamos a consolidarnos en los últimos 100 años, pues porque, digamos, esta historia que les voy a contar atraviesa toda la historia del Estado colombiano prácticamente. Y también atraviesa la historia del dinero. Entonces, es una historia muy interesante. Entonces, eh, voy a empezar con la presentación. Vamos a ver si aquí se va. Muy bien, entonces, lo primero que quería contarles, y porque es una pregunta que me hacen mucho, incluso en clase me dicen, profe, pero ¿qué es, a qué se refiere el Banco Central? ¿Qué es un Banco Central? Entonces, esta definición la saqué del propio Banco de la República, que tiene un repositorio buenísimo de la historia de Colombia, de la historia del Banco de la República y de muchos temas históricos y culturales interesantes, pues, de toda la historia de nuestro país. Entonces, nos define el Banco Central como aquella institución que emite y administra la moneda legal. Más adelante vamos a entender qué es eso de la emisión. Y ejerce la función de ser el banco de los bancos. Y tiene, la verdad, tres funciones específicas que, dijera yo, hoy sería lo que me gustaría que quedara en todos. Nuestro Banco de la República, un banco central, es el que maneja la política monetaria, crediticia y cambiaria de un país. Monetaria en cuanto a la emisión del dinero, a cuanto el mantenimiento del poder adquisitivo del dinero, en el tema crediticio con respecto a las tasas de interés y cambiario frente a las monedas extranjeras y las tasas de cambio en el país. Entonces, hablar de la historia del Banco de la República es hablar de la historia del dinero en Colombia, incluso de la historia del dinero. Pues en un principio existían unos conceptos de medio de cambio y medio de uso, porque antes de que existiera incluso el acuñamiento de monedas, se hacían intercambios o lo que le decimos trueques entre una mercancía y otra que se entendían equivalentes, digamos, equivalentes en cantidad. Por ejemplo, que una persona trajera un metal y la otra la cambiara por sal o incluso por esclavos. Se cambió muchos tipos de mercancía hasta que logramos llegar al oro, ¿cierto? Al metálico, al oro y la plata, el níquel, el cobre y todos estos metales que nos permitían hacer unas reservas metálicas que normalmente se quedaban en los puertos donde se hacían el intercambio de mercancías y aquellas personas que eran los que guardaban, por decirlo así, esas bolsitas de dinero metálico, fue lo que más adelante se llamaron casas de cambios y terminaron convirtiéndose en los bancos. Entonces, en Colombia, toda esta historia de la moneda y del dinero comienza con la conquista, porque nosotros nos volvemos una colonia del nuevo reino de Granada. Por allá en 1620, el rey Felipe III
aprobó la primera Casa de la Moneda. O sea, desde 1620 tenemos una Casa de la Moneda y la primera de ellas fue en Cartagena. La habían aprobado también en Santa Fe para empezar a hacer, pues para poder acuñar moneda. Y fue en 1621, en la ciudad de Cartagena, donde por primera vez en el continente se emitieron y se acuñaron las primeras monedas de plata y de oro plata, o sea, se hacían combinadas. Después, por allá, después de la independencia de Cartagena, se emitieron los primeros billetes y algunas monedas. Y por allá en 1813, cuando Antonio Nariño era el presidente del estado de Cundinamarca, acuñó unas monedas que representaban un real y le decían las chinas. ¿Y por qué van a ser importantes estas chinas? Porque estas chinas después se volvieron la moneda nacional. Entonces, toda esta historia es importante, es por eso, porque vamos viendo cómo nos vamos organizando como nación y como república, y en esa organización, pues tenemos que organizarnos para tener un metal que represente el dinero y con ese podamos hacer el intercambio de mercancías. Porque, digamos, el intercambio de mercancías ha atravesado toda la historia de la humanidad, incluso ha sido transversal a toda la historia de la formación del Estado de Derecho. Entonces, por eso es que es tan importante, porque la economía que consiste en esa pugna entre muchas necesidades y bienes escasos, de la que nos hablaba Francesco Carneluti en Cómo nace el derecho, digamos, es la que ha atravesado toda esa historia, tratando siempre, por ejemplo, desde el mercado, desde el comercio, de decirle a los estados, hombre, no nos regule tanto, sea usted un estado menos interventor. Entonces, digamos, esa ha sido pues la gran historia en toda esta historia del dinero y de la economía y de los mercados. Por allá en 1815, ya las Provincias Unidas legalizaron las chinas como una moneda que podía circular en toda la nación. Por allá en 1819, un dato, pues ocurre un hecho histórico que es el Congreso de Angostura, que se da después de la batalla de Boyacá. Y ahí, en este momento, una vez recuperado el control de la República, entonces Simón Bolívar vuelve y decreta la emisión de las monedas de las que estábamos hablando, de las chinas, porque necesitábamos financiar lo que seguía pasando, que eran las batallas que todavía estaban por librarse. Aquí pues tenemos una frase pues muy importante y creo que es muy actual en este momento. Nada es tan peligroso como dejar permanecer largo tiempo un mismo ciudadano en el poder. El pueblo se acostumbra a obedecerle y él a mandarlo, de donde se originan la usurpación y la tiranía. Creo pues que es súper actual la frase y se la debemos al Congreso de Angostura, que además es un escrito bellísimo, pues que los invito a leerlo a los que no lo hayan leído. Yo creo que aquí la mayoría ya lo ha leído. Y entonces, después de eso, se crea la Gran Colombia y con ella se crea la Comisión de la Liquidación de Deuda Nacional. Y era una entidad que lo que hacía era que, como todos los países que componían la Gran Colombia estaban muy endeudados pues por financiar estas batallas, entonces se creó un mecanismo pues que ya se había creado en algún otro momento, y era aquellos acreedores del Estado se les expedían como unos papeles que representaban el dinero y sobre ellos se les pagaban los intereses. Después vamos a ver que más adelante, cuando ya Colombia se vuelve república, cuando ya pues establece sus propios tributos y no obstante ocurren muchos eventos históricos, logran mantener la estabilidad económica a través de instrumentos como este. Muere el Libertador, se divide la Gran Colombia y lo hace mediante una convención en diciembre de 1834, y eso traerá pues que ya cada país, Venezuela, Colombia, Ecuador, son repúblicas independientes. Entonces, cuando esto ocurre, ya la emisión la hace la tesorería. Pero, digamos, habían estados como Cundinamarca donde se permitían emitir un tipo de dinero que no era ni dinero, eran unos papeles que se llamaban libranza,
para seguir apoyando todas las tropas en todo lo que quedaba por batallas por librar. Y es muy interesante porque empiezan este tipo de situaciones a respaldarse, en este caso, con sal, con las salinas, listo, que estaban en Cundinamarca. Esto es, esos papeles eran garantizados con lo que producían las salinas. Entonces ahí vemos un tema muy interesante porque este tipo de garantías es lo que más adelante, después uno, digamos, cuando estudia Derecho, entiende como garantías reales que pueden ser mediante prenda o mediante hipoteca si es bien mueble o inmueble. Entonces, por eso son interesantes todas estas figuras, porque todas estas figuras nos permiten que en el tráfico de mercancías, pues, lo que se busca es agilidad. Entonces, digamos, esta era una forma de agilizar como toda esa función de financiación de las tropas. Por allá en 1821, la Constitución de Cúcuta estableció el Banco Nacional en el artículo 55 de la sección 2 del título 1. Pero este Banco Nacional, vamos a ver que empezó su nacimiento mucho después y que lastimosamente, no obstante tener una buena idea, tener una buena concepción, terminó siendo mal manejado porque no tenía unas políticas crediticias, cambiarias y monetarias que permitieran una estabilidad económica del país. Ahora bien, ya siendo la Nueva Granada, esta fue ayudada por créditos ingleses que fortalecieron el crédito nacional porque necesitábamos financiarnos, porque nos encontrábamos todavía librando batallas y fuera de eso nos estábamos convirtiendo en una nación, nos estábamos organizando y necesitábamos financiarnos para crear instituciones nuevas, para hacer pagos, digamos, a terceros, a acreedores que se tenían nacionales e internacionales. Y por allá en 1860, Tomás Cipriano de Mosquera emitió el primer papel moneda, pero tenía mucha resistencia. ¿Y por qué tenía mucha resistencia? Porque existe digamos, en toda la historia del dinero, incluso antes de que empezáramos pues con la historia del dinero en Colombia, el dinero metálico, o sea, todas estas monedas que se acuñaban, esta persona que se llamaba el cambiador, que normalmente estaba en los puertos donde se hacía el tráfico marítimo, sobre todo, o en las entradas y salidas de las poblaciones, esta persona guardaba ese dinero y después cuando se dio cuenta que tenía mucho dinero de este guardado o mucha moneda guardada, él dijo, bueno, yo sobre estas monedas que tengo aquí guardadas puedo emitir unos certificados a través de unos papeles que después más adelante se convertirían en los billetes, y esto va a representar a las personas lo que tienen guardado acá, para que las personas no tuvieran que andar como con una bolsa de monedas. Entonces esa era la función. Y resulta que esa persona se dio cuenta que habían ciertos depositarios de estos metales que se demoraban mucho en sacar esas monedas, y entonces se inventaron el crédito, que era prestar esas monedas, cobrar unos intereses y empezar a que el dinero produjera dinero. Entonces, esos son unos eventos muy importantes y hasta muy adentrado el siglo XX, el patrón que regía el mundo era el patrón oro. Esto es, todo el dinero que circulaba tenía una reserva en oro. Esto es, si uno quería ir por su dinero, estaba representado en oro, y así lo tenían todos los bancos y los bancos centrales también. Hasta que el dinero empezó a escasear y después cambiamos ya al dinero como un medio de pago que en sí mismo es un medio de cambio. O sea, esto es que él mismo representaba el valor de lo que se estuviera intercambiando entre una persona y otra. Por allá en 1861 se crea el primer banco privado. En 1864 se crea un banco europeo con algunos privilegios porque se crea mediante una ley, pero no obstante cerró en los 2 años siguientes. Y ya los primeros bancos que existieron en Colombia fueron el Banco de Bogotá en 1871
el Banco de Antioquia en Medellín en 1873 y luego el Banco de Colombia en 1875 en el Banco de Bogotá. ¿Y por qué es importante entender este nacimiento de estos bancos privados? Porque estos bancos privados tenían una facultad para emitir dinero. Entonces, ya por allá en 1880, Rafael Núñez autorizó la creación del Banco Nacional. Y por allá en 1886, ese banco no fue bien manejado porque sobreemitió moneda, esto es, emitió más billetes de lo que tenía en reserva en oro. Entonces eso generó una hiperinflación, generó una recesión en los bancos y eso se fue, digamos, coetáneo a la Guerra de los 1000 días. Entonces fue un fracaso y terminó después de que terminara la Guerra de los 1000 días. Y aquí entra un personaje muy importante que es, digamos, marca la historia de cómo se maneja la economía y la hacienda pública en Colombia en las 3 primeras décadas del siglo XX, que es el señor conocido como Esteban Jaramillo, que su nombre es Jesús Esteban María Jaramillo Gutiérrez, nacido en Abejorral, Antioquia. Y digamos, esta es una definición del propio Banco de la República, donde se consideró una autoridad en materia económica, porque a él fue el que le tocaron las crisis económicas del 29, o sea, lo que llamamos la primera Gran Depresión, y la crisis generada por causa de la guerra con Perú. Entonces, a él le debemos, por ejemplo, la instauración del impuesto de la renta y la creación del Banco de la Contraloría General de la República, entre otras entidades. Y digamos, en clase yo les explico a mis alumnos, mire, la Contraloría es Contraloría General de la República, porque la República significa la res pública. Y la res en latín es una cosa, quiere decir esa cosa pública que teníamos que cuidar, pero esa res entendida como esa cosa que se puede valorar en dinero. Entonces, por eso también es el Banco de la Res Pública y la Contraloría General de la Res Pública. Entonces, ese es el origen de por qué se llama república, es porque cuida la res pública, o sea, la cosa pública, pero aquello que son esos bienes que se pueden representar en dinero. A este señor le debemos cosas muy importantes. En el libro de Juan Camilo Restrepo, que se llama Hacienda Pública, se hacen como una división de los grandes aportes que nos hizo este señor a la economía de Colombia, adicionalmente porque él acompañó la misión que creó el Banco de la República. Entonces, digamos, todo este contexto histórico es interesante entenderlo porque nos explica cuáles fueron como las vicisitudes de la creación del Banco de la República. Entonces, tenemos una primera fase que se llama la posguerra, donde nos encontrábamos mal económicamente como país y se implementa el impuesto sobre la renta, pero no se consolida sino hasta 1935, porque nosotros teníamos en impuestos de aduana una representación del 70% de los ingresos de la nación. Entonces, con lo que ocurrió después de la Primera Guerra, pues había una recesión económica mundial y no habían ni importaciones ni exportaciones, se habían bajado mucho, entonces eso quería decir que tenía un impacto muy negativo en las rentas de Colombia. Este señor se inventó unas cédulas de tesorería, que es más o menos lo que les expliqué antes, que se refería a unos papeles que se emitían a los acreedores del Estado, sobre los cuales se les pagaba un interés del 2%, entonces era bastante rentable. Incluso todavía existen algo parecido que se llaman los bonos del tesoro, que tienen una calificación muy buena y tienen una gran estabilidad en el mercado internacional. También implementó un tema que fue los billetes ingleses, que se refería a que como había parado el comercio, entonces los cafeteros eran los más afectados y en Colombia se permitió recibir por una época los billetes ingleses como medio de pago para estas transacciones internacionales. Y él fue uno de los promotores del monopolio de emisión, esto es, que solo la banca central, lo que se convertiría en el Banco de la República, fuera el que emitiera monedas y billetes, que no fueran los bancos privados, porque eso, digamos, era desordenado, pero adicionalmente generaba inconvenientes a la hora
de hacer como el intercambio de billetes. Esto es, si eran de un banco de determinada ciudad, entonces tenían, por decirlo así, menos valor que los billetes de otra ciudad o de otro estado o provincia. Después tenemos otra época que le llamamos la prosperidad al debe. ¿Y qué pasó después? Hay un fenómeno cíclico natural en la economía que consiste en que después de una gran depresión, o como lo que nos ocurrió a nosotros después de una pandemia, viene como una explosión y un crecimiento económico muy acelerado y muy grande. Y después vuelve y cae, a veces en recesión y a veces simplemente pues cae en asuntos como inflación, como que a veces si no se maneja bien y si no intervienen bien las bancas centrales pueden llegar a una recesión. Entonces, este señor estaba en contra del desorden en la inversión de las obras públicas, porque él decía, mire, la hacienda pública es tan sencilla como el manejo económico que usted hace en la casa. Esto es, usted tiene unos ingresos ordinarios con los cuales usted va a pagar sus gastos ordinarios y usted se endeuda solo para sus gastos extraordinarios. Pero adicionalmente, él también entendía que a través de la obra pública se generaba empleo, entonces era un gana-gana. Esto es, si se endeudaba para hacer obra pública de forma ordenada, entonces se iba a generar empleo, por lo tanto se iban a generar ingresos y los ingresos siempre van a ser ingresos también de la nación porque a mayor ingreso pues mayor tributo y por eso digamos el impuesto de la renta es un impuesto que en clase explico, es un impuesto progresivo, esto es a mayores ingresos mayor impuesto, quiere decir que consulta la capacidad económica del contribuyente que va a pagar. Entonces, digamos, las naciones extranjeras estaban haciendo préstamos a los estados y a las provincias y, digamos, los territorios se endeudaban construyendo obras públicas, pero de forma desordenada. Entonces, ese señor decía, no, primero planee la obra y luego se endeuda. Entonces, digamos, a él le debemos también como ese principio de planeación en el tema que tiene que ver con toda la contratación pública. Y él fue el primero que habló también del equilibrio presupuestal. Nosotros tenemos un acto legislativo, el 03 de 2011, que también lo consagra, porque lo que busca es que el Estado tenga los suficientes ingresos para cubrir sus gastos de funcionamiento, sus gastos públicos sociales y sus gastos del servicio de la deuda. Y tenemos una tercera etapa que se llama la gran crisis, ¿cierto? Que es después de la crisis de los años 30, donde escaseó el dinero en todas partes, porque, digamos, no había dinero circulante, no había emisión de monedas y todo el mundo se encontraba en la misma situación. Y este señor que era tan visionario, dijo, vean, el Banco de la República tiene una función y una de las funciones que tiene es ser banco de los bancos y siendo banco de los bancos puede hacer financiamiento del gobierno y también en casos muy específicos puede hacer operaciones directas al público porque estábamos en un momento de contracción económica. Esto de los bancos no entregaban créditos y los créditos mirados de la mejor manera posible son los que dinamizan siempre una economía. Incluso les recomiendo un video, pues hay algunos videos muy interesantes de un señor que se llama Ray Dalio, que el señor explica ese círculo económico y que los créditos, digamos, bien manejados, son la manera de que una economía y un mercado progrese. Y entonces también creó para financiarse este financiamiento a través del Banco de la República y un impuesto que se creó para el financiamiento de la guerra, que era para todos aquellos mayores de 21 años. Ya el Banco de la República como banco nace con la ley 25 de 1923 y nace con una inversión público-privada. Es 50% privado y 50% público. Por allá en 1973 se nacionaliza
y ya se vuelve pues patrimonio de la República. ¿Y por qué ocurrió, digamos, el nacimiento ya pleno del Banco de la República? Porque Estados Unidos crea la Reserva Federal como un mecanismo de estabilización de la moneda y el crédito para que no se viera afectado por eventos como las guerras mundiales. Por allá en 1922 se crea la Ley Orgánica del Banco de la República, pero es hasta 1923 cuando el presidente Pedro Nel Ospina contrata la misión Kemmerer al profesor Edwin Walter Kemmerer, y que fue acompañado por Esteban Jaramillo, del que les estaba hablando. Y con él se crearon los estatutos del Banco Central, que sería el Banco de la República. Las facultades, digamos, el Banco de la República, para que hoy nos quede como de pleno conocimiento, es la autoridad, como les dije, monetaria, esto es, mantiene la estabilidad y la capacidad adquisitiva de la moneda. Es la autoridad crediticia, esto es el que mantiene como a raya las tasas de interés, y es la autoridad cambiaria, esto es, siempre va a estar pendiente de mantener mediante unos mecanismos. Hay uno que se utiliza, que se llama o sea, que el Banco Central mantiene la estabilidad de las divisas, eso es del sistema cambiario, a través de la ley de la demanda y de la oferta de esas divisas. Pero el Banco de la República tiene unas facultades que incluso quedaron en la Constitución de 1991, que es la emisión de la moneda, el manejo de las reservas internacionales, ser banco de bancos, y por ello el Banco de la República mantiene una reserva de todos los bancos privados, sobre todo después de que se acabó el patrón oro, esto desde que los bancos tenían una reserva de oro que representaba la moneda circulante. Y entonces esta reserva, todos los bancos la llevan al Banco de la República, que comporta el 30%, y con este dinero, pues el banco hace otro tipo de financiaciones, y por eso también se entiende como el banco de bancos, el banco del gobierno, el prestamista de última instancia, y el que va a estar en el control de las tasas de interés. Muy bien. La Constitución de 1991 eliminó una junta monetaria que existía y que fue creada por el presidente Guillermo León Valencia en 1963. Y esa atribución pues ya quedó, esa autoridad monetaria quedó en cabeza del Banco de la República. Y se creó como un órgano autónomo con patrimonio propio y personería jurídica, así como nos dijeron ayer en una conferencia que estábamos, que la JEP era un órgano autónomo. Entonces, ahí les cuento ese dato específico, que no hace parte de la rama judicial, sino que es un órgano autónomo, o sea, como este Banco de la República. Y en la Constitución Política de 1991 tenemos un título que denominamos la Constitución Económica, y que nos consagra el régimen económico y la hacienda pública, desde el artículo 332 al 373. Y para finalizar, pues esta exposición, nuestra banca central se concentra solo en 3 artículos. Y estos 3 artículos nos dicen lo siguiente. Es el 371, 372 y 373. Nos dice que el Banco de la República ejercerá las funciones de banca central y va a ser una persona jurídica de derecho público con autonomía administrativa, patrimonial y técnica, sujeta a su propio régimen legal y que es un órgano autónomo. Y que sus funciones principales, vuelvo y reitero, son autoridad monetaria, crediticia y cambiaria. El artículo 372 ya nos cuenta cómo va a ser manejada y nos dice que va a tener 7 miembros. Uno de ellos es el ministro de Hacienda, que es el que la preside. Otro de ellos es el gerente, que es nombrado por la Junta, y la Junta está conformada por 5 miembros que son nombrados por el presidente de la República. Esta última Junta que tenemos vigente fue nombrada en 2021 y se nombra cada 4 años. Y el artículo 373, que es súper importante y que yo se los cuento a mis estudiantes, nos dice, nos consagra constitucionalmente que el Estado, por intermedio del Banco de la República,
velará por el mantenimiento de la capacidad adquisitiva de la moneda. Esto es súper importante porque esto le pone unos límites al Banco de la República en los temas de emisión de la moneda, en los temas de mantener una tasa de interés que no reprima ni restrinja el comercio, y mantener también en la ley de demanda y de oferta estable la divisa, como por ejemplo el dólar. Aquí les traigo un ejemplo muy bonito ahorita. Cuando les termine de presentar, les voy a mostrar otro billete muy lindo que tengo acá, de un libro que se llama La historia de Colombia a través de sus billetes y estampillas, que lo hizo el Museo de la Casa de la Moneda. Y este billete tiene una connotación muy especial, porque resulta que esa Casa de la Moneda que les conté que fue creado por allá en Cartagena, pasó a ser del Banco de la República, y hasta 1959 nosotros los billetes los mandábamos a hacer en el exterior. Pero en 1959 empezamos a hacer nuestros propios billetes, y por allá en 1970 ya teníamos nuestra propia imprenta de moneda, y para el 2002 se creó la central de efectivo que queda detrás de la Imprenta Nacional de Colombia, donde se produce y se emite el dinero. Y este billete tiene una connotación especial porque este billete fue la conmemoración de los 500 años del descubrimiento de América. Y entonces esta indiecita que tenía aquí es una indiecita en Verá, y cambió porque todos los billetes siempre tenían en el anverso un prócer de la independencia, y en el reverso pues como la demostración de todas las riquezas de Colombia. Y yo no sé, seguramente aquí habrá muchos que se acuerdan de este billete, pero digamos es especial por esa connotación y por todo lo que representó poder emitir nosotros nuestro propio papel moneda. Hay unos papeles que se tienen que importar, otras cintas que se tienen que importar, pero el papel moneda, o sea, los billetes los hacemos nosotros ya en Colombia en la central de efectivo. Y muchísimas gracias, ya doy paso a las preguntas, y esta era básicamente como el contexto histórico y lo que representan los 100 años del Banco de la República. Muchas gracias. Mi doctora Astrid, excelente presentación. Le agradecemos mucho. Voy a ser la persona que le va a dar la palabra a los participantes en la academia de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación del día de hoy. Entonces, pues, les quería mostrar el billete. Sí. Vamos a ver si me lo pueden ver. Vamos a ver. Este fue el primer billete que se emitió en 1959, que era un peso oro. Y decía pesos oro. O sea, yo sé que aquí hay mucha gente que sí se acuerda de los billetes que tuvimos, que decían peso oro porque estaba representado en oro. Gracias, mi doctora. No veo manos levantadas, entonces vamos a proceder en un estricto orden. A los 3 minuticos. Ya entró mi coronel Pachón. Por favor, adelante, mi coronel Pachón. Don Eugenio, buenas noches. Doctora Astrid, muchas gracias por la información del Banco de la República en su centenario. Y la inquietud mía es la siguiente, o la pregunta mía es la siguiente. ¿A qué o qué son las reservas internacionales y quién maneja esa reserva? Y si tiene alguna cuantificación. Gracias. Ok. Esas reservas internacionales, digamos, están presupuestadas en el presupuesto nacional. Perdón, pues, por la redundancia, pero cuando hablamos de presupuesto, hablamos de dos leyes. Se llaman la Ley de Ingresos y la Ley de Apropiaciones. Son dos leyes anuales. Y en ellas se establecen, digamos, el servicio de la deuda. Quiere decir cómo se van a hacer esos pagos que se tienen invertidos, digamos, tanto en la banca nacional como en la banca internacional. Y todas esas reservas internacionales están normalmente manejadas
o la competencia general es del Ministerio de Hacienda. Gracias, doctora. Perdón un momentico, don Eugenio. O sea que el valor de esas reservas es la deuda. No, no necesariamente, porque digamos como muchas de ellas se tienen en moneda internacional, entonces digamos se tienen deudas internacionales, pero también se tienen bonos internacionales, es decir, como que se invirtiera la plata en unos títulos que generan unos intereses, por decirlo así. Entonces esos intereses se toman como las reservas internacionales y esos intereses que se van a recibir por ellos se toman como unos ingresos de las reservas internacionales para sumarlos al presupuesto, porque el presupuesto o lo que conocemos como el fisco, el erario y lo que es la hacienda pública es eso, es todos esos ingresos que le entran al Estado a través de lo que se ha venido a decir impuestos, tasas y contribuciones, que técnicamente se dicen contribuciones fiscales, parafiscales o especiales de valorización. Y entre las fiscales tenemos los impuestos y las tasas. Y entonces en esos impuestos tenemos impuestos directos e indirectos, como el ejemplo que les puse pues del impuesto de la renta, que es un impuesto directo. Esto es consulta la capacidad económica del contribuyente. ¿Qué quiere decir? Que a mayor ingreso tenga una persona, pues mayor renta puede pagar. ¿Y cuál es el problema de los indirectos? Que no consulta la capacidad económica de las personas. Entonces, como no consulta la capacidad económica de las personas, sucede lo que pasa con el IVA, que no importa el estrato socioeconómico que usted tenga o los ingresos que usted tenga, usted paga el mismo 19% de IVA o el mismo 4 por mil en los grávenes a los movimientos financieros y otros ejemplos de impuestos. Pero digamos, para este tema de la pregunta de las reservas, es cómo en el presupuesto esas reservas producen, digamos, por decirlo así, el dinero produce dinero y cómo ese dinero se proyecta para que ingrese al presupuesto nacional en los ingresos de la nación. Muchas gracias, mi doctora. Mi coronel, ¿quedó solucionada su pregunta? Bueno, muchas gracias, mi coronel Pachón. Creo que le faltó que también mi coronel Pachón preguntó que si hay un monto determinado para esas reservas. Mi coronel Pachón. No, Sí. para Astrid. Hola, Quería sí. pues En saber esas si reservas internacionales, sabes que eso queda consignado. Cuando ya se aprueban las dos normas del presupuesto, se saca un decreto del presidente que liquida el presupuesto, donde nos aparecen los ingresos proyectados y los gastos proyectados. Y ahí es donde se establecen las inversiones de mediano y de largo plazo. Esto es con respecto a los ingresos que va a tener la nación, proyectados con unos promedios, digamos, si son intereses internacionales, ¿listo? En moneda internacional, porque como eso fluctúa y dependiendo de cómo esté el dólar internacionalmente frente a nuestra moneda, serán los ingresos. Entonces, en ese caso, son muy conservadores en calcular esos ingresos que van a entrar. Pero también, digamos, en estos movimientos internacionales existe un tema que se llama las contragarantías, que es una forma de estabilizar ese interés que se recibe sobre las inversiones en el extranjero y que se consideran reservas internacionales. ¿Coronel Pachón? ¿Ahora sí? Sí, sí, señor, gracias. Muy amable, Gracias. doctora Astrid. Con mucho gusto. Gracias, mi coronel, mi doctora Astrid, muchas gracias. Tenemos un par de damas más presentes en la sala. Vamos a darle la palabra entonces a Mariluz Gaitán. Y si alista, por favor, nuestra ingeniera Rosita. Mariluz, por favor, adelante, puedes abrir tu micrófono. Mariluz, ¿me copia? Te Sí, veo. buenas noches. Adelante, adelante, mijita. Bueno, muchísimas gracias. Muy interesante todo lo que nos cuentan sobre la historia del Banco de la República en Colombia y cómo esas formas iniciales siguen vigentes, como decía la doctora, en el tema de garantías.
Así que Ujú. muchísimas gracias y felicitaciones, mi coronel, por ese espacio que siempre nos nutre a todos. Muchísimas gracias. ¿Y fue claro para ti lo que expliqué? Sí, señora, claro que sí, sí. Tengo algo de conocimiento en política monetaria. Ah, bueno, excelente. O sea que estábamos en el tema que nos gusta. Sí, señora. Por eso entré, porque hablaban del Banco de la República y ahorita que todos estamos muy preocupados por el alza de las tasas en los créditos, me imagino que están en un proceso de reducir el dinero que está en circulación. Entonces sí ingresé fue por eso, porque me interesaba el tema de las tasas de interés y cómo el Banco de la República estaba haciendo el ejercicio que hasta el momento, gracias a Dios, no ha cambiado. No, y tenemos la verdad, o sea, por eso tiene 100 años. Ha sido Ujú. bastante estable. Y nosotros, eh, monetaria, crediticia y cambiariamente, nosotros somos un país bien rankeado internacionalmente. Y Gracias ojalá a Dios, la independencia del Banco de la República. que ojalá siga así. Amén. Amén, amén. Que así sea. Así es, así es. Muchas gracias, doctora Astrid, y muchas gracias a Mariluz. Por favor, adelante, ingeniero Rosita. Muchísimas gracias. Astrid, yo soy una admiradora profunda del Banco de la República y por razón de mi trabajo como en evaluación económico-financiera de macroproyectos, pues acudo con mucha frecuencia a la información fabulosa que el banco tiene de todos los sectores económicos en el país. Y hay que creerle porque ha sido una entidad sumamente seria con personas muy capacitadas en la economía para hacer las funciones que usted nos ha relacionado, pero muy importante esas fuentes de información que tienen. Hemos recurrido a ellos para varios trabajos de investigación. Sin embargo, tengo una preocupación porque no he podido encontrar ninguna información seria, válida, de qué es lo que pretende el actual gobierno cambiar dentro del Banco de la República, porque no ha sido explícito. Y quería preguntarte si tienes información al respecto, porque es muy preocupante que este actual gobierno quiere cambiar por cambiar todo lo que se le pone por enfrente. ¿Tienes alguna información exacta de eso? Pues no tengo información exacta, pero sí he escuchado pues algunos pronunciamientos del señor, y en una de esas fue pues que iba a emitir billete, pues y la verdad ese es el peor error que se puede hacer, porque se crea una economía ficticia que lleva indefectiblemente a la inflación, y la inflación lleva a la contracción económica y con ello a la recesión. Entonces, pues ese es el peor de los remedios que se pueden hacer, y por eso les conté un poco de Esteban Jaramillo, un antioqueño supervisionario que siempre decía, no, ese no es el camino es otra, siempre hay otras maneras de hacerlo bien, y nunca le vio como nunca ha visto mal el crédito, como tampoco lo han hecho los estadounidenses. Incluso porque ellos entienden que a través del crédito, por ejemplo, una persona que tiene un ingreso de 100 pesos, a final del ejercicio contable, a través del crédito, se gastó 110. Y lo que, digamos, hay un principio en este tema económico, y es que tu gasto siempre es el ingreso de otro, y eso es lo que dinamiza los mercados y la economía. Entonces, digamos, creo que para cambiar el Banco de la República, que gracias a Dios es muy estable, sería a través de un acto legislativo. Y creo que como están las cosas políticamente, no lo veo muy viable. Pues no comparto muchas de las cosas que él dice, pues, y a veces pongo en duda que sea economista de verdad, o que de verdad lo ejerza, pues ejerza la carrera que él dice pues tener de economía. Y también me preocupan mucho los pronunciamientos del ministerio, del ministro de Hacienda, cuando, por ejemplo, dicen que que se va a eliminar todo el tema de los combustibles fósiles, cuando nosotros en Colombia, uno de la principal fuente de ingresos de Colombia es la exportación de crudo. Es un rubro importantísimo, además es un rubro que se tasa y que se calcula, por ejemplo,
en lo que esté el barril de petróleo con esos indicadores internacionales. Y se hace también con un parámetro muy conservador, que fue incluso una de las cosas que se criticó por allá cuando Juan Manuel Santos fue presidente, que este señor pretendía pues como darle un manejo económico al asunto mal dado, y que también dice que tiene estudios económicos. Y ustedes, yo sé que muchos de ustedes recuerdan el desastre de Lupac, que fue prácticamente una burbuja inmobiliaria, y donde nuestro ministro de Hacienda era Juan Manuel Santos. Entonces, digamos, para contestar tu pregunta, yo me siento todavía tranquila, pues porque no he visto ningún pronunciamiento que, digamos, pusiera como en riesgo la estabilidad de la trayectoria del Banco de la República, pero no obstante, siempre está uno pendiente y mirando, porque a esta gente tiene unas ocurrencias pues muy nefastas, y Dios quiera que no vaya a ser metiéndose con esto, porque mira que constitucionalmente el Banco de la República tiene que velar sí o sí por el mantenimiento del poder adquisitivo de la moneda. Esto es el poder adquisitivo de los colombianos, que todos sufrimos todo el año la inflación tan impresionante que no nos alcanzaba la plata, pues todavía, pero digamos, se ha mesurado un poquito en este último mes, pero que no nos alcanzaba para nada. O sea, entonces, claro, cada uno a su nivel, estuvimos muy apretados económicamente en todos los sectores, y uno lo siente porque uno, como abogado litigante, uno tiene muchos clientes que manifestaban incluso que dejaban de pagar porque efectivamente los ingresos se habían reducido bastante por causa de la inflación. Pues te agradezco muchísimo y estoy de acuerdo contigo que la única cosa que nunca haría un verdadero economista es emitir billetes por causa del problemita con la No, eso es inflación. absurdo. Sí, Eso eso es es lo único Muchas- que no hace un economista serio. Entonces, ojalá Muchas sí gracias, que... Rosita. Muchas gracias a ti. Mi coronel Iván González ha levantado la manita. Por favor, adelante. Gracias, mi coronel. Doctora, voy a hacer una pregunta de una persona pues que no tiene profundos conocimientos ni de micro ni de macroeconomía. No, tranquilo. Incluso mi pretensión era bajar mucho el lenguaje para que me pudieran captar lo que yo quería que entendieran, pues que no es tan complicado el Banco de la República. Gracias. Ni de finanzas ni de menos de negocios internacionales. Y es una cosa que siempre me ha llamado la atención, es que en mi economía de bolsillo, pues si yo tengo unas reservas y necesito hacer un gasto, pues ¿por qué voy a pedir prestado para pagar dinero por dinero? Y me sale mucho más costoso. Entonces, si el país tiene sus reservas, yo la interpreto como el dinero que yo tengo en el bolsillo. Entonces, ¿por qué tener tanta deuda? Bueno, porque digamos, los países necesitan endeudarse, y la deuda, yo pienso como un gran profesor que tuve de Hacienda Pública, el doctor Gabriel Jaime Ángel Faraco. Fue mi profesor de Hacienda Pública, yo fui su monitora 4 años. Entonces, con él aprendí a no temerle al crédito. Y no temiéndole al crédito, no temerle a la deuda pública, porque los grandes macroproyectos de un país que no son del primer mundo tienen que ser financiados a través de la deuda, y normalmente se hace a través del Fondo Monetario Internacional o de bancas internacionales que le ayudan a los países, o inversiones de ciertos países para ciertos sectores, o ciertos problemas específicos en los países. Entonces, digamos, yo nunca he visto con malos ojos la deuda, porque la deuda se utiliza para este tipo de negocios. Ahora bien, ha ocurrido que se hacen empréstitos internacionales para financiar cierto tipo de situaciones que después al final terminan por no funcionar o no servir, como es el caso de las financiaciones de ciertos procesos transicionales, que entonces traen unas reservas internacionales y se hacen se traen unos recursos internacionales, pero también se hacen unos créditos internacionales para financiar ese tipo de cosas, cuando, digamos, son los victimarios quien tendrían que reparar y no el Estado. Bueno,
Son un montón de situaciones pues que digamos uno podría criticar, pero per se la deuda pública, la deuda externa no es mala. Y la deuda pública pues permite el crecimiento económico, porque también permite, por ejemplo, inversión en grandes infraestructuras para que haga competitivo un país, entonces, o una región, o una nación, o digamos en estos esquemas asociativos territoriales que permitan, digamos, hacer algunos proyectos o incluso algunos proyectos que se hacen fronterizos con otros países. Pues, digamos, la deuda per se no es mala, pero como usted bien dice, pues yo no me puedo endeudar para pagar, por ejemplo, yo le pongo este ejemplo a mis alumnos, vean, yo no puedo ir a pedir un crédito para pagar arriendo, servicios y mercado. De pronto colegio de los niños, no. Yo me endeudo para ciertas inversiones. Una inversión puede ser la educación, puede ser una vivienda, puede ser un negocio, porque el negocio incluso te va a producir los réditos que necesitas para pagar ese propio crédito. Entonces, digamos, el crédito no lo debemos satanizar tanto, solo que sí nos falta un poquito de cultura, como dice usted, de economía de bolsillo, para que las personas, por ejemplo, entiendan que si a usted una tarjeta de crédito le está cobrando el 30, el 40%, pues entonces, ¿cuál es el chiste de tener tarjeta de crédito? Que usted pague todo un mes, por ejemplo, y a usted le devuelvan puntos, pasajes, un montón de cosas que hacen con ese crédito, y eso hace que a usted le suba el score, y el día que usted necesite dinero prestado, pues a usted le van a prestar con más facilidad, porque usted está en el sistema financiero y está, digamos, rankeado como una persona buena paga, por decirlo así. Entonces, per se no lo veo mal, pero lo veo mal es cuando se desnaturaliza para lo que se debe utilizar. Muchas gracias, doctora. Con mucho gusto. Gracias, mi doctora. Gracias, mi coronel. Tenemos algunas preguntas directamente. Ya le voy la palabra a los que están pendientes. Tenemos algunas preguntas en el que han llegado a nuestro Face, al chat. Le voy a leer un par mientras que contestamos esas y pasamos nuevamente a la sala. Arturo Díaz desde Ecuador dice o pregunta lo siguiente: ¿qué es y cómo funciona el encaje bancario? Esa es una súper buena pregunta. Y es hasta lo más de sencilla, ven. Resulta que como existía esa historia que les conté, ¿cierto? Que la gente guardaba sus moneditas y entonces el señor que las guardaba dijo, ve, yo tengo muchos paquetes de monedas guardados y hay gente que se demora mucho para venir por sus paquetes y ellos, para que no estén cargando sus monedas, además porque eran pesadas, les entrego un certificado que era un papel que después se volvió, digamos, la representación del papel moneda, donde representaba ese dinero guardado, y entonces ese señor que guardaba, lo que hacía era que prestaba, o sea, entregaba esas monedas que otra persona necesitaba y le cobraba unos intereses, y ahí empezó el dinero a producir dinero, por decirlo así. Cuando todo esto arrancó, digamos, era muy importante para la banca central tener representado el dinero circulante, o sea, todos los billetes y monedas que circulaban, con oro guardado en unas reservas. Pero después, digamos, los precios del oro y la escasez del oro hizo imposible, pues, que eso siguiera siendo así internacionalmente. Además, porque antier que estuve en clase con mis alumnos, vimos que vamos en 8.100 y punta de millones, de miles de millones de personas en el mundo. Entonces, digamos, eso se hizo imposible tener, y ya el papel moneda adquirió él mismo la capacidad de ser un medio de pago y servir como un medio de cambio. Esto es, que representara el valor de las cosas que compramos y vendemos. Entonces, en ese orden de ideas, para que los bancos, digamos, sean serios con sus ahorradores, porque ocurrió en Colombia, ocurrió en otros países, donde los bancos prestaban más de lo que tenían, y entonces, ¿qué sucedía? Que en un momento de recesión la gente va por su dinero y el banco no tenía con qué responder. Entonces, para evitar ese tipo de situaciones,
a la banca central, los bancos privados tienen que entregarle un porcentaje de todo lo que tienen, digamos, guardado, por decirlo así, y que tiene que representar hasta un 30%. ¿Y eso qué hace? Que el banco guarde, digamos, ese 30% de todos esos bancos privados, y que entonces el banco, pues adicionalmente que tiene esos recursos, pues lo que hace también es lo mismo, pone ese dinero a producir dinero. Pero también, digamos, como dice el Banco de la República, pues él no se va a poner a jugar con ese dinero, porque incluso el Banco de la República lo que representa es la confianza de la inversión en el país, porque ellos son los que tienen que trabajar por mantener estable la inflación. Y lo que hace ese banco es guardar esa plata para que en un evento catastrófico de que un banco, por ejemplo, o una entidad financiera o una captadora o cualquier tipo de entidad del sistema financiero vigilado por la superfinanciera hoy, que antes era la superbancaria, pueda salir a responder. ¿Listo? Entonces, digamos, esa es como esa reserva que se hace para poder responder. Que como decía el coronel Iván ahorita, es como tener el guardadito por eventos específicos que ocurran en el futuro. Muchas gracias, Astrid. Quiero, antes de continuar, informarle que mi doctora Astrid, hay un resto de saludos, de felicitación y agradecimiento. Qué buena invitada, felicitaciones por su gran contenido y muchos otros que han dejado su mensaje en el Face. Ay, muchísimas gracias. Pues, esto es con mucho cariño se hace. De parte de Jimena Aguilar, desde Villavicencio, pregunta: ¿cuáles son los riesgos de la sobreemisión de dinero en caso de que este dinero se destine solo a obras públicas? Pues la sobreemisión de dinero siempre trae una consecuencia que más tarde o más temprano llega, y es la inflación. Y la inflación es el aumento generalizado de los precios. Y ese aumento generalizado de los precios lleva a que la gente con el mismo dinero pueda comprar menos cosas, lo que lleva a una contracción de la economía, y mal manejado lleva a una recesión. Y en una recesión, pues ya estamos en un evento donde se tienen que tomar otro tipo de medidas, digamos, para solucionar. Cuando hablé de la obra pública, cuando uno estudia las escuelas de la economía política, hay en una etapa, ¿cierto?, de la economía, después de una recesión, se acogen unos postulados que son de John Maynard Keynes, que se dicen los postulados keynesianos, porque digamos, toda la historia de la economía política, como les conté, atraviesa toda la historia de la teoría del Estado, de cómo los estados se fueron volviendo estados de derecho, estados sociales de derecho. Y en ese orden de ideas, siempre se buscó, digamos, lo que decía Adam Smith, que el Estado fuera una mano invisible en el mercado. Esto es, que el Estado interviniera poco en la economía, porque la economía, mientras, decían ellos, mientras menos se intervenga, pues más puede crecer, más puede fluir. Pero hemos visto, por ejemplo, en ciertos momentos de la humanidad, como en ese momento específico, donde se intervino la economía a través de la obra pública para generar empleo, porque al invertir en obra pública se genera empleo a través de esa obra pública, y ese empleo vuelve a poner a recircular el dinero, y esto se llama el flujo circular de la renta. ¿Para qué? Para que los que empiezan a ganar, como les decía ahorita, el gasto que yo hago es el ingreso de otro, y entonces ponemos a circular el dinero, y circular el dinero es que el Estado tenga más ingresos, y por lo tanto pues pueda hacer una redistribución a través del mejoramiento de los servicios públicos, digamos, en un estado ideal, ¿cierto? Ese es el fin esencial del Estado y de la hacienda pública, hacer una redistribución y el mejoramiento de los servicios públicos que se prestan a los ciudadanos,
Creo que con eso le respondo las dos preguntas. Muchas gracias, mi doctora. Tiene la palabra mi mayor Mendoza. Muchas gracias, don Alarcón. Muchas gracias, doctora Astrid. Yo tengo las siguientes inquietudes. ¿Qué incidencia tiene el dólar o el costo del dólar con el Banco de la República, con las reservas? Otra, ¿qué injerencia tiene el Banco de la República con respecto a la deuda pública adquirida por el gobierno de turno? Y tanto a nivel nacional como internacional, los fondos de pensiones pasan por el Banco de la República o simplemente los recogen por otro lado. ¿Y cuáles son los efectos si bajan de categoría al país al ponerla en iguales condiciones de los estados de África y Argentina como está pronosticado? Gracias. Bueno, vamos a ver cómo respondemos estas. Entonces, el Banco de la República es la autoridad cambiaria. Esto es, él es el que tiene que intervenir en la economía para que el dólar frente a la moneda se mantenga estable. Esto es para que la moneda nacional no pierda el poder adquisitivo. Y eso lo hace a través de un sistema que se creó como después de lo que pasó con la crisis del UPAC, que se llama el sistema de flotación cambiaria, y es como que él mira en el mercado cómo se encuentra el valor de la oferta y la demanda del dólar para poder decir, tengo que intervenir en tanto para poder regular eso que nos sacan todos los días en el noticiero de a cómo está el dólar. Ahora bien, ¿cómo impacta esto en la deuda pública? Pues eso sí creo que es un poco más sencillo de explicar, porque resulta que si yo tengo una deuda, ¿cierto? Y si la deuda mía es en dólares, y si no tengo una contragarantía que me estabilizara la tasa del préstamo internacional, quiere decir que si el dólar sube, yo voy a pagar más intereses, y si el dólar baja, pues voy a pagar menos intereses. Entonces ese es el impacto. Y digamos, el año pasado que sufrimos esa alza tan generalizada y como tan repentina, que fue pasar de un dólar de 4.000 a 5.000, eso afectó bastante, por ejemplo, la deuda pública y las deudas privadas también, de todos aquellos que tenían que pagaban intereses y que no habían constituido contragarantías, que se constituyen con esos mismos bancos como un mecanismo, es un documento que uno suscribe para decir, vea, no obstante el dólar suba o baje, yo siempre le voy a pagar tal tasa. Y por eso suscribo esta contragarantía. Entonces, digamos, pues en materia de todas esas transacciones que hacen los bancos nacionales e internacionales, digamos, ese es el mecanismo que usan como para poner, digamos, como un límite a esa subida o bajada del dólar. Pero ahora bien, hay subidas que se salen de todo pronóstico. Por ejemplo, el año pasado fue una inflación generalizada mundial que nos impactó como país. Y entonces aquí se nos subió el dólar y se nos subieron las tasas de interés. A mitad del año pasado, el interés, por ejemplo, uno que mide mucho cómo está la economía, el interés, digamos, hipotecario o para adquisición de vivienda, estaba más o menos pues estaba en una tasa máxima del 0.80, 0.90 mensual. Y para agosto del año pasado estaba en el 1.5, o sea, tuvo un gran impacto todo este tema inflacionario y todo ese tema de la subida del dólar. Pero digamos, ¿qué hizo, por ejemplo, el Banco de la República en ese momento? Estableció unos topes diciéndole a los bancos, vea, sí podemos subir el interés, pero tenemos tales topes, y los bancos pues tampoco son, digamos, pues ellos son muy vivos o muy hábiles, y entonces lo que hacían era que trataban de mantener las tasas de interés porque la gente también metió el freno y no se empezó a endeudar. Adicionalmente porque la gente se quedó sin capacidad para pagar sus deudas,
y en estos días vi en las noticias una cifra de lo que se le están debiendo, o sea, este año, por causa de esa inflación, lo que se le está debiendo a los bancos es impresionante. Y yo creo que todos hemos sentido que los bancos el año pasado, pues sí los llamaban a uno si uno se pasaba un día, 2 días, pero ahora es 3 y 4 llamadas, sale a una cosa desesperante, y por eso tuvieron que sacar una norma para que no se hiciera el cobro abusivo pues a las personas, porque llaman en horas de descanso, llaman sábados, domingos, llaman a toda hora, llaman más de 2 veces al día, entonces les pusieron como unos límites para ese cobro abusivo. Ahora bien, con el tema del fondo de pensiones, las pensiones son un ingreso que se llama ingreso parafiscal. Y se llama parafiscal porque estos ingresos los recaudan por autorización legal esos fondos administradores de las pensiones. Y estos fondos de las administradores de las pensiones o el propio Colpensiones hacen también inversiones con esos fondos pues para generarle rendimientos a las personas que guardan su dinero. Y digamos los fondos privados compiten un poquito más. El fondo público pues básicamente ni le importa, ¿cierto? O sea, ellos tienen casi que ese ingreso lo tienen que respetar, pero ese ingreso, digamos, hace parte del rubro del ingreso de la nación. En cambio, en los fondos privados es un ingreso que un privado, es un privado que administra ingresos de carácter público porque son ingresos parafiscales que se llaman esos ingresos de la seguridad social, que son los pagos al fondo, a los administradores de los fondos de pensiones. Pero ellos normalmente tienen un buen manejo de esos dineros adicionalmente porque están súper vigilados por la superintendencia financiera. Entonces, digamos, esta superintendencia hace muy buena labor con todas las entidades que son vigiladas por ellos, entre ellas esos fondos, todas las entidades bancarias, cualquier captador de dinero, incluso las aseguradoras, pues todo lo que tiene que ver con seguros. Y la última, los efectos de que bajemos de categoría. Esos son efectos difíciles porque cuando nos bajan de categoría internacional, eso impacta directamente a la inversión extranjera y hace que empresas que, por ejemplo, están en Colombia se vayan. Porque si no hay seguridad jurídica, que también lo da un banco central que mantenga como ese buen estatus de inversión en el país, pues hace que muchas empresas se vayan del país. Entonces eso, ¿qué genera? Desempleo, por ejemplo. Y entonces si genera desempleo, genera menos ingresos, genera inseguridad y genera otro montón de situaciones. Muchas gracias, mi doctora Astrid. Muchas gracias, mi mayor Mendoza. ¿Contestada su pregunta, mi mayor? Sí, correcto. Muchas gracias, doctora. Con mucho gusto. Me preocupa también es que el crecimiento del 12% del año pasado ya vamos en el 0,3%. No sé. Sí, y tiene que ver también, o sea, tenemos que mirar todo en su conjunto. Tenemos digamos, una inflación generalizada a nivel mundial y tenemos una inflación, digamos, interna. Incluso todo el mundo lo sintió este año. Finalizando el año pasado, todos los que tenían, digamos, contratos de arrendamiento, este año todos tuvieron que pagar muchísimo de incremento, cuando normalmente se pagaba un dígito de aumento. Este año pagaron el 13.12 y eso incluso generó muchas negociaciones, digamos, desde lo jurídico en el tema de arrendamientos de cualquier orden, porque, digamos, y en todo tipo de acuerdo, contrato, convenio que tuviera el incremento del IPC del año anterior, porque el índice de precios al consumidor, que es lo que refleja la inflación y la subida de precios, quedó en el 13.2. Entonces, todo lo que incrementó este año, muchos de ellos me tocó incluso negociarlos porque se salían de todo pronóstico para las personas, porque digamos un arrendamiento, no sé, de 1 millón y punta, pues subía 200 y pico de mil de pesos, cuando normalmente subía 50, 80, máximo 100. Entonces sí fue un impacto complicado, digamos, para este año. Muchas gracias, doctora. Otra inquietud muy pegada ahí es con respecto al dólar.
Si no tenemos exportaciones y carecemos y estamos en una situación prácticamente crítica en la parte de economía, ¿por qué el dólar está a ese valor? Gracias. Porque el dólar, digamos, tiene unos parámetros internacionales. Entonces, es como el Banco de la República interviene para que nuestra moneda no pierda valor frente al dólar. Y si ustedes han visto, ya se ha mantenido más o menos por los 4.000 pesos y en 2021, más o menos como por mitad de año estaba 3.600. Quiere decir que se ha mantenido, digamos, controlado el tema del valor del dólar frente a nosotros, pero digamos, eso tiene unos parámetros, sobre todo internacionales, y en lo que interviene el Banco de la República es en que no impacte negativamente o muy negativamente el poder adquisitivo de la moneda, y por eso interviene para que ese nivel del dólar se mantenga como a raya, porque eso afecta, digamos, a todo el mundo. Por ejemplo, al que importa y al que exporta, dependiendo cómo haya hecho el negocio, pues le convendrá que esté más alto o no le convendrá que esté más alto. O sea, eso, mejor dicho, lo que uno gana, el otro lo pierde. Entonces, finalmente, eso es un tema que el Banco de la República normalmente le ha dado un buen manejo y que es importante y que por eso hace muy buena labor en el control de esa tasa de cambio que la regula a través de un sistema que se llama flotación cambiaria, que consiste en cómo está la oferta y la demanda a nivel mundial y a nivel local del dólar para poder establecer esa tasa. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Ingrid. Muchas gracias, mi mayor. Ya le doy la palabra a mi coronel Pachón, pero antes quiero darle la palabra a mi sargento mayor Elías, que ha estado pendiente de poder ingresar. Por favor, adelante, mi sargento mayor Elías. Gracias, mi coronel. Buenas noches. Buenas noches. Doctora Astrid, cordial saludo. Cordial saludo. Bueno, fíjate, pues la historia nos dice que el dinero pues fue inventado, creado con el fin de obviar el trueque y los inconvenientes que presentaba y facilitar de alguna manera las operaciones mercantiles. Nos decía la doctora que este dinero inicialmente tenía un respaldo en un patrón oro inicialmente. Y esto ha ido pues cambiando de alguna manera. Yo por ahí he estado hojeando un libro de Kiyosaki que se llama El Manifiesto Capitalista, y en alguna parte una frase me llamó la atención. Dice que a nosotros nos han estado enseñando algunas indicaciones que son falsas o no aplican. Por ejemplo, nosotros nos han enseñado toda la vida que hay que ahorrar dinero, ¿cierto? Y él dice que eso no sirve de nada, de qué sirve ahorrar si los gobiernos están diariamente imprimiendo dólares falsos sin ningún valor. Entonces mi pregunta es, doctora, en este momento, ¿cuál es el respaldo real del dinero para que sea pues sólido en las operaciones que se hacen diariamente? Gracias, doctora. Bueno, para eso me tengo que devolver a la historia y contarte algo que le cuento a mis estudiantes cuando les cuento cuál es la historia del dinero. Resulta que el primer momento del intercambio o el trueque era mirar que lo que yo tenía acá y que iba a cambiar por esto fuera equivalente, ¿cierto? Y a eso se le llamaba valor de cambio, ¿cierto? O sea, lo que este producto voy a cambiar con este otro se llama valor de cambio. Entonces, después nos dimos cuenta que lo que más nos servía para hacer el intercambio fue la acuñación de monedas en metales, porque estas monedas no solo tenían que, ya no tenían que hacer como esa representación del valor de lo que se cambiaba, y por sí misma podía hacer el intercambio, ¿cierto? Usted me está vendiendo un producto en tanto, yo le estoy comprando en tanto, y entonces yo le pago tanto dinero, y eso se llama valor de uso. Y cuando ya el dinero pudo tener esas características de valor de cambio, valor de uso y luego valor de pago, ahí fue cuando el papel moneda o la moneda que emite, digamos, el Banco de la República, ese dinero en sí mismo representa un valor de cambio, un valor de uso y un valor de pago.
Y eso es lo que representa directamente la moneda. ¿Y qué respalda esa moneda? Que el Banco de la República mantenga el poder adquisitivo de esa moneda. Esto es, que yo con el mismo billetico, no sé, póngale un billete de 50, me voy para la tienda de la esquina y entonces en la tienda de la esquina yo compraba ciertas cosas, yo pongo el ejemplo de una bolsita y yo esa bolsita la llenaba con los 50.000 pesos. Cuando la moneda pierde valor o ese poder adquisitivo, se representa en esa bolsita como, pues que ya no lleno la bolsita, sino que me queda la mitad, me queda 3/4. Entonces ahí es donde vamos perdiendo el poder adquisitivo. Entonces, la función grande y la más pura y la más dura del Banco de la República es mantener, por eso hay un artículo que solo le dice, si usted tiene la obligación de mantener el poder adquisitivo de la moneda de Colombia. Por eso, la moneda sola se respalda dependiendo de ese poder adquisitivo que representa, adicionalmente a las 3 características que te conté, que se llaman el valor de cambio, el valor de uso y el valor de pago. No sé si me hice entender, pues traté de ser lo más sencilla en la explicación. Gracias, doctora. Bueno, tenemos muchos Juanitos preguntones. Por eso vamos a darle la palabra a mi coronel Pachón. Y por favor, se alista Jaime Congolés desde Uruguay. Doctora Astrid, la inquietud mía es la siguiente. Hace un par de semanas el Ejecutivo colombiano hablaba de darle como mayor importancia al Banco Caja Agraria o al Banco Agrario. Entonces, la verdad que no entiendo qué busca con eso frente a la economía y él, la razón que daba era como que si el Banco de la República no facilitara los créditos para que algunas clases produjeran la comida, específicamente para el campo colombiano. Entonces, tengo esa inquietud. Gracias, doctora Astrid. Listo. Entonces, mire, aquí tenemos que diferenciar una cosa y que por eso era tan importante el contexto que les conté de cuándo fue que se crearon los primeros bancos privados, incluso que el primer Banco Nacional y el Banco de la República fue 50% público, 50% privado. Porque nos estábamos decantando, nos estábamos organizando y digamos, esta misión Kemmerer nos trajo a este profesor que unido con el otro profesor Esteban Jaramillo, nuestro antioqueño, lograron acomodar, digamos, el Banco de la República de forma o sea, pensándolo de forma tan estable que 100 años después tenemos el Banco de la República. Pero el Banco de la República es el banco central y no lo podemos confundir con los otros bancos. Y yo sé que la confusión es porque el Banco Agrario, pues es un banco que tiene naturaleza estatal, pero ese banco es creado para financiar el agro. Entonces, seguramente a lo que se refería el presidente hablando, que por eso me llama mucho la atención a veces, que yo le digo a mi esposo y yo, mi amor, yo creo que este señor en serio no es economista, pues porque sale con unas cosas que de verdad le llaman a uno mucho la atención, porque son como cosas muy básicas de la teoría económica que el señor como que las desconoce, pero no sé si lo hace de pronto intencionalmente. Entonces, digamos, podría ser un llamado al Banco Central como autoridad crediticia, diciéndole, frente a este banco, usted mantenga tal tasa de interés o permita tal o cual tasa de interés, porque ya sabemos que el Banco de la República es la autoridad monetaria para que se mantenga el poder adquisitivo, cambiaria para mantener a raya las tasas de interés y monetaria, crediticia y cambiaria también para mantener a raya, digamos, las monedas internacionales frente al poder adquisitivo de nuestra moneda nacional. Entonces, no sé si con eso te respondo, pero digamos, primero hay que diferenciar que uno es el Banco Central y otro es un banco, que no importa que sea de cuál naturaleza, pues no es el Banco Central, que es la autoridad para eso. Pero digamos, como este banco fue creado justamente para financiar el agro, pues a través de políticas del Estado, muchas veces
se hacen unos préstamos que digamos que piden menos requisitos, que son más asequibles, que hacen microcréditos y que tienen como toda una composición de una oferta para que, digamos, el agro pueda financiarse, porque eso sí, pues los negocios, mientras más se financien, mejor. Incluso algunos de ustedes también tocó el tema, pues el crédito per se no es malo. Incluso en Estados Unidos, grandes industriales, grandes personajes, pues incluso de los más ricos de allá, dicen yo no manejo efectivo, no manejo dinero mío, todo lo que yo hago es con dinero prestado de los bancos. Mejor dicho, yo hago lo que los bancos hacen con todos los ahorradores, que es trabajar con el dinero de los ahorradores. Estos grandes comerciantes hacen lo mismo con los bancos, ellos trabajan con la plata de los bancos. Entonces, digamos que yo creo que ahí respondo dos de las preguntas que habían hecho. Muchas gracias, mi doctora. Muchas gracias, mi sargento mayor. Voy a leerle otra preguntita de las que están en el chat, que dice lo siguiente. Aníbal pregunta, ¿cuál debe ser la política del Banco de la República frente a los dineros virtuales como el Bitcoin? Pues eso está un poco difícil porque finalmente son otro tipo de dinero y que no está regulado en Colombia. Entonces, por ejemplo, yo hablaba en estos días también con mis alumnos y les contaba, mire, ahorita que les expliqué la diferencia y lo que tiene nuestra moneda, que tiene en sí misma valor de cambio, valor de uso y medio de pago, hoy uno tiene muchas representaciones del dinero. Uno tiene una manilla, tiene una tarjeta, tiene un código que lee con el celular. O sea, hay tantas formas de pagar que usted no tiene el dinero, digamos, por decirle metálico, pero se le dice metálico pues porque empezaron con unas monedas metálicas, pero no tiene uno el dinero, pues, o sea, los billetes y las monedas, pero está teniendo otros medios de pago que lo hacen. Digamos, en este tipo de regulación de estas monedas virtuales, pues eso tiene como unos inconvenientes y como unas ventajas. Pues creo que los que primero empezaron, pues han recibido unos réditos y eso es más o menos manejado por allá desde Estados Unidos. Y hay otros que han perdido la platica, ¿cierto? Incluso este fin de semana nos vimos en familia una serie de un señor que hizo una especulación captando dinero de las personas, que los invito a verlo. Se llama Bernie Madoff y es una miniserie pues que está en YouTube y explica muy bien cómo es todo este tema de la especulación y todo ese tema del manejo de dineros que se están transando todo el tiempo y que pasan también por bolsas de valores. Entonces, digamos aquí, pues no tiene regulación porque no hace parte de la moneda. Lo que regula el Banco de la República es la moneda de Colombia, ¿cierto? Y en nuestra moneda de Colombia no tenemos este tipo de monedas virtuales. O de, sí, pues se llaman así, pues, pero son dineros virtuales. Nosotros, ¿qué sí regulamos? Lo que representa la moneda colombiana, que puede estar representado en lo que te digo, que voy a pagar con una manilla, que voy a pagar con un código QR, que hago un pago por PSE, que hago un pago por Mercado Pago, por pasarelas no sé qué, bueno, todo ese montón de sistemas virtuales que se generaron a partir de la pandemia y que para algunos nos ha hecho la vida más fácil, pues porque no nos toca ir a hacer fila al banco, no nos toca ir a pagar aquí y allá, sino que podemos pagar muchas cosas desde el celular. Pero eso no le quita que sea dinero, moneda colombiana regulada por el banco emisor que emite billetes y monedas colombianos. Entonces, digamos, se sale de su competencia, pero pues yo admiro al que se mete en eso y le va bien porque a mí me parece muy complicado el tema. Gracias, mi doctora Astrid. Adelaida, desde Barranquilla, pregunta, ¿quién es el superior directo del Banco de la República? Pues el Banco de la República, como les conté, es un órgano autónomo. Y en una charla que estuve ayer, por eso les diré como el chiste, porque ¿qué quiere decir que es un órgano autónomo? Que es independiente, que tiene patrimonio propio, que tiene su propia personería jurídica.
Y uno diría, ¿es un banco del Ejecutivo, del presidente? Pues sí, no, porque finalmente tiene unos estatutos que lo regulan, que tiene unos límites y un marco jurídico, pero digamos, cuando les conté lo de la Junta, pues es como, la Junta tiene 7 miembros, uno es el ministro de Hacienda, el otro es el gerente, y el gerente es nombrado por 5 miembros más que los nombra el presidente. Pero digamos los que están hoy, que empezaron su periodo en 2021, este último, incluso el último gerente que tenemos, estos fueron nombrados por el presidente anterior. Luego a este presidente le tocará nombrar los suyos, después pasados 4 años, antes de que termine, un año antes de que termine su periodo. Entonces, finalmente uno diría, ¿es y no es del Ejecutivo? Pues sí, participa y está en la mesa el ministro de Hacienda. Y uno no sabe pues qué puede ocurrir, pero mire usted que la mayoría de los miembros fueron nombrados pues por el presidente anterior. Entonces, finalmente está pensado y regulado de esa manera como para que se mantenga un equilibrio y que no se vuelva como en la antigüedad una caja menor del Ejecutivo. Entonces, finalmente, a mí me parece que no tendría, digamos, formalmente no tendría un superior jerárquico, pero materialmente uno podría decir que sí es el presidente, pues porque incluso en su mesa está sentado su ministro de Hacienda y eventualmente, faltándole un año, tiene los miembros nombrados por el presidente. Muchas gracias, mi doctora. Tiene la palabra Jaime Congolés. Bueno, buenas noches a todos. Felicitaciones, señora Astrid. Hola, gracias. Brillante exposición, y la verdad no soy contador, pero ya de aquí ya tengo un máster, como quien dice. Ah, qué bien que me hayas entendido, me alegra mucho. No, la interpreté. Hice un intento muy grande por por bajar mucho el lenguaje y lo que iba a decir para que todos me entendieran. No, fue, o sea, muy concreto y conciso su exposición, y solamente felicitarla. Y el salario sale de la palabra sal. Así es, así es. Y la palabra soldado, para aquí que somos todos militares, casi todos retirados, sale de la palabra soldado, que quiere decir asalariado o pago, que es moneda fuerte o moneda, peso fuerte, una cosa así. Pero le voy a pedir algo. Si usted quiere obsequiarme un peso oro del año 2023, yo se lo acepto con todo respeto. Ya que estamos, vamos a poner un poco de humor. Ah, claro, qué lindo, miren, es una belleza. No, lo vi. Es una belleza. No, y mire lo que tengo, este fue porque la Armada Nacional también está en el Bicentenario, y sacaron en el Banco de la República, vamos a ver si ahí lo pueden ver, una moneda espectacular. ¡Qué belleza! Ay, la estoy mostrando al revés, perdón. Mire, qué linda. Qué es belleza. Una moneda edición especial, y mire, es una... No se ve la moneda. Tiene que compartir la pantalla. Sí. No se está viendo la moneda. No, estamos viendo el póster. Pero aquí en la cámara la estoy mostrando. Ay, no, pero en tu cámara. No en la cámara de no, la estoy mostrando en mi cámara. No sé si se van a ver. Pero es una hermosura. Y el Banco de la República, miren, lo que les conté de los 500 años del descubrimiento, que por primera vez no pusieron un prócer, sino una indígena en Verá. Y fue un billete muy lindo, pues, para los que nos gusta coleccionar cosas como esas, es bastante chévere el tema. Mi hija ya guarda un billete de 50 de los anteriores, que ya no salen. Y yo, hija, préstame. Dice que no, porque ya no salen esos billetes. Muchas gracias, mi doctora. Jaime, ¿tienes algo más? No, al contrario, muchas gracias por haber mostrado esa belleza de la moneda que mostró. Cierto que sí, muy hermosa. Y el billete.
Y fue una Bueno. edición especial bicentenaria, creo que todavía las tienen en el Banco de la República. Dentro de los que nos faltan está por acá Juan Esteban Rúa Mesa. Tiene la Ay, palabra. qué lindo. Adelante, por favor, tiene la palabra. Puedes abrir tu micrófono. Juan Esteban, Hola, buenas noches a todos. ¿Me escuchan? buenas Sí, noches. te Lo escuchamos. escuchamos perfectamente. Bueno, no. Astrid, un placer como siempre escucharte pues en tus debates y en tus presentaciones académicas. Siempre tan profundas, tan traídas a la realidad de los hechos. Y te agradezco mucho pues sacar este espacio para nosotros, para enseñarnos, educarnos o traernos a recordación algunas cosas que por no ser nuestro quehacer diario, pues tal vez las olvidamos. Un abrazo enorme para vos, que hace rato no nos vemos, para Jaime, Ay, sí. para las niñas, y hasta que nos veamos. Y pues ojalá se sigan No, dando estos espacios muchas gracias por entrar, sí, muchas gracias por entrar y muchas gracias pues por todo eso que me estás diciendo, muchas gracias. Esto vale la pena porque, digamos, Juan Esteban sabe que a esta hora llega mi hija menor y bueno, en fin, que tengo unas dinámicas distintas, pero cuando se le puede sacar tiempito a esto es un tema que me gusta muchísimo. Precisamente por eso lo digo, porque las Sí, dinámicas lo preparé las creaste bastante, lo totalmente. preparé bastante. Lo traté en 3 oportunidades de volverlo bien sencillo para que me quedara bien hecha la exposición y lo logré. Por lo que Pero ya te lo han que lo dicho, logré. ya te lo han dicho muchos de los participantes. Ha sido un tema que puede ser muy técnico, muy teórico, pero fue traído en unas palabras tan sencillas y tan simples de entender para cualquiera que pues, obviamente se nota el esfuerzo para bajarlo de un lenguaje mucho más claro. Y obviamente pues, siempre lo has hecho, pues, dentro de tus conocimientos y tus cosas. Gracias, Muchas Juan Esteban. gracias. Gracias, mi doctora Astrid. Le vamos a dar la palabra entonces ahora a Leonardo Rojas. Por favor, adelante. O también le podemos dar la palabra a Jorge. Adelante, por favor, abre tu micrófono. Buenas noches, gracias, mi colega. No, un lenguaje muy técnico, pero muy sencillo, doctora. Muchas gracias. Excelente, de usted no se podía esperar menos. Un saludo afectuoso al dueño, al que colecciona la moneda. Sí, al que colecciona la moneda. Claro que sí. Claro que Muchas yo gracias. lo que decía la moneda. Muchas gracias. Un abrazo, Jorge. Muchas gracias. A U Ibalab. Debe ser una firma de abogados. No sé si quieren intervenir. Unas palabras para la doctora Astrid. Por favor, adelante. U y Baalaf. Baal. Perdón. No. Bueno. ¿Cómo es que dice? U I B A A L F. Ah, ese es mi adorado consorte. Ah, nos está haciendo inteligencia. Sí, yo creo. Bueno, entonces voy con las dos últimas preguntas que tenemos en el chat. Ok. Luis dice lo siguiente. Pregunta, ¿cómo es el paso a paso del ingreso de los dólares que envían los colombianos en el exterior a sus familiares? O sea, ¿cómo llega ese dinero al Banco de la República en dólares? Pues, a ver, ese es un tema netamente privado. El Banco de la República solo interviene en lo que les conté, que es el encaje de los bancos que lo guardan en ese banco o que, digamos, el Banco de la República sea el banco de bancos y les preste
pero digamos ese tipo de transacciones internacionales se hacen a través de la banca privada y se hace a través de banca privada o de algunas instituciones financieras que solo se dedican a ese cambio de divisas. Vuelvo y reitero, las tres características principales, y ojalá esto nos quede hoy de esta charla, son que nuestro Banco de la República es la autoridad monetaria para mantener nuestra capacidad adquisitiva del dinero, nuestra autoridad crediticia para mantener y sostener la tasa de interés y la autoridad cambiaria para mantener a raya, digamos, esas fluctuaciones que sean perjudiciales para la economía de monedas extranjeras frente a la moneda colombiana. Muchas gracias, mi doctora. Y tenemos la última pregunta que dice, Héctor Darío N. desde Cali. ¿Cuál es la señal clara para que el Banco de la República decida hacer una emisión? Digamos, hay ciertos momentos donde el banco decide hacer emisión y una de ellas fue, por ejemplo, una de las que les conté, que fue por allá en 1930 cuando ya teníamos el Banco de la República y necesitábamos, por ejemplo, recoger todo lo que se tenía de moneda y de papel moneda circulante, porque como les conté, los bancos privados también emitían moneda y digamos, algunos billetes. Entonces se tocó recoger todo ese dinero circulante para hacer una emisión de todo el dinero que iba a tener ya el patrón oro, o sea, el respaldo en oro, mejor dicho, como esa capacidad de intercambio que pudiera ser casi que todo lo que tengo circulando lo tengo representado en oro y si me tocara intercambiarlo tendría todo el oro para hacer el intercambio por el papel moneda y por las monedas que tenía circulando. Y digamos, este sistema que les conté, la central de efectivo tiene pues unos analistas muy especializados porque digamos en esta central de efectivo que les conté está la tesorería, está la producción y la emisión del dinero. Entonces, en este lugar tienen unas personas que están constantemente estudiando cómo está la circulación de las monedas y de los billetes en la economía. Y, por ejemplo, no sé si ustedes han notado que ya no se encuentran, por ejemplo, billetes de 1.000. Quiere decir que los recogieron porque se emitieron billetes de 5.000, de 10.000, de 20.000, de 50.000 y de 100.000. Y entonces, por ejemplo, vemos circulando monedas de 500, de 50, pero hasta hace muy poco tuvimos otras monedas, hasta hace pues algunos años tuvimos monedas de 20 pesos, no sé si alguno la recuerda, pero tuvimos monedas de 20 pesos, tuvimos billetes con menores denominación de 1.000, de 2.000, entonces miren que ahora solo tenemos las monedas y si alguno tiene billetes fue porque los guardó. Nosotros tenemos guardado un billete de 1.000 pesos porque tiene un personaje muy especial para, digamos, la historia que nosotros contamos y es Fidel Castro. Fidel Castro está en ese billete y por eso guardamos el billete de 1.000. Pero digamos, en esos casos es cuando el Banco de la República, a través de los estudios que hace y de lo que tratan de la moneda circulante, porque no sé si recuerdan que esos billetes de 1.000 pesos les decíamos las cobijas porque se deterioraban con mucha facilidad y era por el tema del papel y la tinta que tenían. Estos que tenemos ahora se supone que son de mejor calidad, que tienen mayor resistencia, por ejemplo, a que si usted, por ejemplo, los lava y los pone a secar, el billete le queda como nuevo, pero no pierde, digamos, todas las características que tiene que tener un billete para que se entienda como legítimo y original. Entonces, digamos, en esos eventos es que se hace la emisión de moneda. Pero, digamos, en temas económicos, siempre que se hace emisión de monedas es para dinamizar la economía, pero no para tapar huecos, digamos, fiscales, porque eso es un error. Cuando se hace para dinamizar la economía porque, digamos, hubo un disparo de la economía y se empezó a mover muchísimo
y el propio Banco de la República detecta que no hay moneda circulante, en esos casos también puede emitir moneda. Muchas gracias, mi doctora Astrid. ¿Listo? Jaime Congoles, por favor, su final de intervención. No, Y hacemos la invitación para Andrés Úsuga. discúlpeme, una consulta. Usted recién se refería a que sacaron billetes de 1.000 pesos por los de 5.000, los de 10.000, o sea, retiraron moneda para poner moneda nueva, vamos a decir así. ¿Eso genera inflación, así como el retiro de la moneda en desuso genera inflación? Porque, No por ejemplo, no necesariamente. Lo que genera inflación es sobreemitir moneda. Esto es emitir moneda sin, pues mejor dicho, como decimos acá, sin son ni ton. Emitir moneda sin son ni ton, o peor aún, para tapar algún problema de la economía. Cuando la economía está muy dinámica y hay como un disparo de la economía y la gente empieza a gastar, entonces a veces el banco hace una emisión porque entiende que no es suficiente el dinero circulante y que está respaldado en todo ese montón de transacciones que la gente está haciendo con dinero o con su representación en créditos, por ejemplo, porque el que hace un crédito pues está endeudándose, recibe un efectivo y paga unos intereses, entonces eso dinamiza muchísimo la economía. Y normalmente la proporción entre el crédito y el dinero circulante es muy pequeña. Y por eso les recomiendo ese video que les conté de Ray Dalio, que nos cuenta todos esos temas económicos y nos cuenta cómo es la dinámica del mercado. Así también Coquito, y es muy interesante porque también nos cuenta, digamos, cuándo es que un Banco de la República debe o no debe emitir dinero, pero nunca para tapar huecos fiscales, porque lo que genera es esa hiperinflación que nos lleva a tener efectos muy nocivos en la economía. Gracias, doctora Astrid. Cordial invitación para mi capitán Úsuga. Adelante, por favor. Él dice que solo habla en la casa. No, ¿qué será? ¿Será que tiene problemas para comunicarse? Lo que pasa es que si habla ahora, después lo calibran en la casa. No, él en la casa le va Pues, muy bien. qué pesar. Queríamos escucharle la voz a mi capitán, pero bueno, ya él estamos... se la... Yo estoy por aquí, pero... ahora. No hemos Con dicho la nada, hija. ¿no? Estoy aquí cuidando a nuestra hija menor, entonces me queda imposible emitir una opinión respaldada en la razón. Un abrazo muy especial y felicitaciones a todos y muchas gracias por este contenido de nuevo. Un abrazo. Muchas gracias, mi capitán, a usted y a mi doctora Astrid, mi coronel Villamarín. Nos hemos pasado el tiempo, tenga la bondad y nos excusa, pero estas buenas conferencias tienen ese problema. No nos alcanza el tiempo y pues algunas preguntas podrán quedar en el tintero y les recomiendo, eso sí, mi doctora Astrid, que por favor ingrese a la página, al Facebook Live, para que esas preguntas que nos quedaron faltando, son poquitas, les pueda dar una respuesta, que es lo que esperamos siempre con nuestros Juanitos preguntones. Claro que sí, con Mi mucho gusto. doctora Astrid, muchas gracias mi Gracias a capitán ustedes. Úsuga, y adelante por favor mi coronel Villamarín. Bueno, mi coronel, muchas gracias y muchas gracias a la doctora Astrid y a Andrés, que hoy está de niñero. Es bueno de vez en cuando. Muchísimas gracias por acompañarnos, pero además por acompañarnos es por ilustrarnos. Este es un tema esencial para todos los ciudadanos e infortunadamente no somos ni conocedores de la teoría política mínima, ni mucho menos de la dinámica económica mínima. Cuando mi coronel González hacía la pregunta de la economía de bolsillo,
es que ni siquiera tenemos esa claridad los colombianos. Somos muy dados a que pasen las cosas, tanto en lo económico como en lo político, como en lo social. No, eso Dios proveerá, ¿no? Cada hijo viene con su pan debajo del brazo. Y es esa falta de conocimiento y de planeación, y con una pedagogía tan práctica como la que usted tiene, mi doctora Astrid, pues nos tuvo aquí todo el tiempo como a niños en clase con una maestra hábil, tratando de captar, de aprender y de asimilar los términos y sobre todo los procesos que tiene la economía. Y nos aclaró muchísimas dudas de cómo funciona la banca privada, la banca del Estado y el banco de bancos, que no es fácil tener, no es fácil tener ese concepto claro, pero usted lo hizo de una manera muy práctica. La pregunta que nos hizo la persona desde el Ecuador sobre el encaje bancario sí que cayó como anillo al dedo, porque se oye mencionar esa palabra en los medios de comunicación, pero no todas las personas tienen esa claridad. Lo mismo cuando se dice recesión. Es una palabra que una persona que medianamente tenga formación lingüística o idiomática inmediatamente la interpreta, pero por lo general no sabe qué es eso, la recesión económica, y es algo que en su forma didáctica y pedagógica nos queda a todos claro. Pues mi doctora Astrid, que no sea esta la última vez porque... No, con todo gusto. Estos temas, yo soy profe de 2 materias que parecerían disímiles, pero no lo son. Yo soy profe de Derecho Público Económico y de Contratos. ¿Y por qué? Porque los contratos son los que permiten que los ingresos y que la economía se mueva, y por eso el Derecho Público Económico. Entonces, lo que necesiten, con mucho gusto, a mí me encanta enseñar. No, muchísimas gracias, doctora. Pues sí, verdad que vamos a solicitarle más adelante sobre todos estos temas, porque si queremos transformar el país, queremos tener personas que piensen con visión de estadistas y con mentalidad de estrategas, hay que meterle mucho al tema económico, mucho al tema financiero, entender, por ejemplo, cómo funciona el mercado de valores, cómo funciona el, el sistema bancario frente a las necesidades que tiene el país, si hay algunos proyectos o no hay proyectos que estén enfocados a eso, porque son muchas dudas que tienen las personas y que a veces las suponen, pero no las tenemos claras. Sí, Pues mi y doctora, mira que yo a mis estudiantes, por ejemplo, les cuento, yo veo a ustedes, van a ser, por ejemplo, como son abogados, pues están estudiando Derecho, ustedes van a ser unos abogados distintos, porque entender esto es entender el funcionamiento mismo, como el corazón del Estado. Porque ¿cómo funciona el Estado? Pues con recursos. ¿Y cómo se recaudan? Pues a través de esto que aprendemos por acá. Entonces, con todo el gusto. Me gusta mucho que la gente aprenda todos estos temas, incluso también como de temas de contratos básicos, pues porque es que todo el tiempo estamos haciendo contratos. Entonces, a la orden. Y muchas gracias por el espacio. Muchas gracias. Me alegro mucho que lo haya logrado. Me esmeré en hacerlo bien y creo que lo logré. no, sí, 5 aclamado, doctora. Saqué 5. Pues bien, doctora, muchísimas gracias a Muchas todos. gracias. Feliz noche. Igualmente, una feliz noche para todos, que Dios nos bendiga y nos acompañe y nos proteja. Amén. Feliz noche para todos. Buenas noches, mi doctora, mi capitán. Buenas noches.